Bueno, nos queda la clase de hoy y la del viernes, ¿cierto? Con el tema de hoy cerramos para el examen final, que ya les envié el archivo, ya te hablamos de las fechas y esas cosas. Mm, pero con lo que vamos a ver hoy ya queda completo para que puedan desarrollar el examen. Eh, Queda un tema el viernes. Mm, pues nada, una vez más depende cómo avance la clase el viernes. Se los evaluaré en un quiz el mismo viernes o sencillamente se los explico y queda por fuera de la evaluación. No hay lío. Eh, Supongo que algunos ya estarán viendo el archivo. ¿No? Ahorita les voy a explicarles el tema y ya pasamos a revisar el tema del examen. Y les dije también que íbamos a partir de lo que habíamos hecho la clase pasada. Listo, esto fue lo que hicimos la clase pasada. Nada, vamos a empezar entonces. Hasta este momento nosotros hemos asumido que todas las inversiones las realizamos en activos riesgosos o en activos volátiles, pero no siempre ocurre así. Muchas veces uno invierte en activos libres de riesgo, CDTs, bueno, CDTs es más un ahorro que una inversión, pero en fin, títulos sin riesgo. Eh, y también se tienen que considerar esos activos dentro del portafolio que uno conforma. Yo puedo tener X cantidad de dinero y no toda pues la voy a dedicar a la bolsa de valores. Eh, Puedo destinar una parte a activos libres de riesgo o incluso a activos riesgosos pero fuera de la bolsa, criptomonedas, en fin, otro tipo de inversiones. Entonces vamos a ver qué pasa con este problema que teníamos. Recuerden este un medio, cuando lo vayamos a trabajar en Solver no lo incluimos. Vamos a ver qué pasa con este problema cuando incluimos activos libres de riesgo. Primero, si estamos hablando de activos libres de riesgo, su riesgo es cero. De manera que cuando yo voy a minimizar la varianza, en la fórmula de la varianza yo no tengo en cuenta la participación ni absolutamente nada del activo libre de riesgo, porque no me va ni a sumar ni a restar en el riesgo. Ya cuando yo hablo de las otras restricciones, ahí sí. Cuando yo busco la rentabilidad objetivo, lo pueden ver de dos formas. La matriz de pesos transpuesta de los activos riesgosos multiplicada por la matriz de rendimientos de esos activos riesgosos más la participación del activo libre de riesgo por la rentabilidad del activo libre de riesgo. O incluimos este peso y este rendimiento dentro de cada una de estas matrices. A la final es exactamente lo mismo, pero ojo, lo incluyo, pero cuando yo formulo la varianza no tengo en cuenta esa celda. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Qué pasa? Bueno, y esto de acá, ¿no? Igual, puedo incluir este peso dentro de esta matriz y pues el total de lo que yo invierta debe ser igual a 1.
Notarán que aquí tenemos un portafolio de media varianza. Yo no lo tengo en cuenta dentro del activo de mínima varianza. Si yo no estoy buscando una rentabilidad objetivo, estoy tratando de minimizar el riesgo sin importar la rentabilidad, y tengo un activo cuyo riesgo es cero, puedo hacer todo el solver que quiera, formular por el método analítico, lo que sea, y siempre la respuesta va a ser que el 100% me lo invierte en el activo libre de riesgo y en los otros me invierte cero. ¿Por qué? Porque de esa manera el riesgo del portafolio es cero. ¿Mm? Entonces no tiene ningún sentido que yo incluya un activo libre de riesgo en el cálculo de un portafolio en el cual solo estoy minimizando el riesgo. ¿Mm? Ok, ya cuando vamos a hablar de una rentabilidad de objetivo, ahí sí lo puedo incluir y pues nos van a dar distintos valores. ¿Mm? Eh, Así como como sin incluir el portafolio, perdón, sin incluir el activo libre de riesgo, hay una solución analítica en la que hallamos A, B, C, D. Mm, para el portafolio de mínima varianza también lo hay, y para el portafolio de media varianza con el activo libre de riesgo también lo hay. No lo vamos a hacer, como les dije en un principio, me interesa que sepan de dónde sale todo lo que hacemos, pero pues nada, vamos a usar las herramientas que tiene Excel. Eh, una vez más, si tienen curiosidad, todo eso está detallado ahí en el libro de portafolio que les compartí. Entonces, ¿cómo lo vamos a incluir? Y ahorita hablamos de eso. Este archivo ya lo tienen. Habíamos llegado a esto. Vamos a ver qué página está. Voy a incluir por acá la participación en test, títulos del gobierno. Lo primero es que no hace parte de la matriz de covarianza. No hace parte de la matriz de covarianza. Dentro de esa matriz solo van a ir los otros activos. El portafolio de mínima varianza yo lo calcularía de la misma manera. Ahí no tengo en cuenta participación del activo libre de riesgo. Pero ya para los de media varianza sí. Y no voy a borrar esto, lo voy a dejar para, eh, para evidenciar cómo cambia. No estoy haciendo más que pasar lo que ya habíamos hecho.
Ok, eso de ahí arriba lo voy a dejar tal como lo teníamos, como si no hubiéramos trabajado nunca activo libre de riesgo. Wow, bueno, pero si dejo estos mismos, nada, cambiar igual aquí el resultado. Nada, voy a copiar los valores. Y voy a empezar a trabajar aquí abajo con el activo libre de riesgo. A la fórmula de riesgo, de desviación, de varianza, no tengo que hacerle ninguna modificación. Repito, así invierta 0, 50%, lo que sea en los test, no me va a afectar el riesgo. A la rentabilidad sí. Resulta que yo estoy multiplicando los pesos por aquí tengo la matriz de rendimientos. Podemos ir a consultar, ahorita no lo vamos a hacer, coloquémosle más o menos 2,35% tasa de interés de un activo libre de riesgo. Tampoco esperen que sea muy alto. Ahora revisamos en dónde se consulta esa información. Vamos a asumir esa tasa de interés libre de riesgo. Entonces, aquí en el total, después del de mínima varianza, voy a incluir la participación del activo libre de riesgo. En el de mínima varianza, no. En los de media varianza, sí. El riesgo queda igualito, pero la rentabilidad, ok, bueno, y aquí colocamos esto. La rentabilidad sí, porque voy a incluir la participación del activo libre de riesgo y aquí la rentabilidad del activo libre de riesgo. En este momento todo me va a quedar igual porque tenemos 0% de participación en el activo libre de riesgo. Puedo esperar que lleguen ahí. Si tienen preguntas, no hemos empezado a utilizar Solver. O sea, profe, usted lo único que hasta ahora ha hecho es agregar ese último donde dice test Correcto. y ya. Aquí a la matriz de rendimientos le agregué el rendimiento del activo libre de riesgo. Bueno, si quieren colocamos el libre de riesgo. Ya depende de la fuente que uno consulte. Bueno, puede encontrar el 2, el 5. Ya vamos a ver. Y aquí, dentro de los pesos, la participación de cada activo, agregué también el activo libre de riesgo. Por lo pronto le puse 0% a todos. En el total, aquí, bueno, aquí era sin el activo libre de riesgo, en el de mínima varianza. En el total le incluí que me sumara la participación del activo libre de riesgo. Estos datos sencillamente los copié y los pegué para que no se me modifiquen para ahorita después que hayamos calculado con el activo libre de riesgo, hacer la comparación. Y aquí formulé lo que teníamos arriba. El riesgo queda exactamente igual
no me interesa la participación del activo libre de riesgo en el cálculo del riesgo, porque no está incluido dentro de la matriz de covarianza. Siempre el riesgo lo voy a calcular igual con la matriz de covarianza de los activos riesgosos y la participación de los activos riesgosos. ¿Listo? La rentabilidad sí. ¿Qué tuve que hacer a la fórmula de rentabilidad? Agregarle la fila de participación del activo libre de riesgo y la fila de la rentabilidad del activo libre de riesgo. Eso es lo único que he hecho en todos estos. Ahí van todos, todas, hay preguntas. Listo. O sea que tú dejaste el que está formulado, o sea, la parte de riesgo, rentabilidad y el que está formulado abajo, ¿sí? Sí. Y el que vamos a verificar fue el que quedó arriba. El que está formulado es este de abajo. Estos están solo los valores, copié y pegué los valores para que no se me modifiquen. Sencillamente para hacer la comparación de... listo, en ambos tenemos el mismo portafolio de mínima varianza, pero aquí aquí abajo incluimos el activo libre de riesgo en el cálculo para evidenciar qué pasa y bueno, de manera resumida vamos a poder llegar a la misma rentabilidad con un menor riesgo. ¿Sí? ¿O no? Por lo pronto no he hecho ningún cálculo, solo formulé para empezar a hallar solver. De hecho aquí en adelante hacemos exactamente lo mismo. Le voy a pedir que me minimice esta celda, sujeto a que esta celda sea igual a 1 y que esta celda sea igual a esta. El procedimiento en solver es exactamente el mismo. Lo único que me va a cambiar operativamente es haber incluido la participación y la rentabilidad del activo libre de riesgo en las respectivas matrices en el cálculo de la rentabilidad, porque ni siquiera en la de riesgo lo incluyo. ¿Sí? Entonces, puedo usar solver acá. Aquí le voy a pedir entonces que me minimice esta celda, cambiando qué celdas, pues ya no es solo la participación de los activos riesgosos, sino también la del activo libre de riesgo, sujeto a qué restricciones, que esta de acá es igual a 1 y que esta rentabilidad es igual a esta de acá. Entonces, metiéndome a poquitos con el examen. Portafolio que no permita operaciones en corto, en ambos casos. ¿Eso qué quiere decir? Que debo convertir variables sin restricciones en no negativas. Y resolver. Y aceptar. Yo voy a hacerles una aclaración. Como les dije en la clase pasada, quizás no fue el mejor periodo pues que pude haber tomado para el ejercicio, por lo que casi todos dan rendimiento negativo. Yo estoy tratando de minimizar el riesgo. Aquí estoy obteniendo pérdidas. Tengo una tasa de activo libre de riesgo
bueno, puse el 2,35. Voy a cambiar la tasa. ¿Por qué? Aquí yo estoy llegando hasta buscar una rentabilidad del 2,26. Por ejemplo, aquí invertí un 43,4% en este activo. Y cada vez voy a ir invirtiendo una mayor parte en el activo libre de riesgo cuando la rentabilidad objetivo se encuentra por debajo del activo libre de riesgo. Entonces, no sé, aquí llegaremos 90 y pico por ciento si sigo manteniendo esa tasa libre de riesgo. Porque pues estoy buscando una rentabilidad del 2,26 y tengo una rentabilidad libre de riesgo del 2,35, pues me voy a invertir casi todo allá. ¿Cuál es el objetivo de la rentabilidad del activo libre de riesgo? Claro, vamos a minimizar el riesgo, pero pues igual voy a estar buscando una rentabilidad mayor que la del activo libre de riesgo. Ejemplo, una rentabilidad libre de riesgo del 2,35 y que partamos de rentabilidades positivas. Y entonces vamos a buscar del 2, del 3, del 4, del 5. Ahí va a ser lo contrario. Cuando la rentabilidad objetivo es mayor a la rentabilidad libre de riesgo, cada vez voy a invertir una menor parte en ese activo libre de riesgo. Porque entre más yo invierta en ese activo libre de riesgo, pues me voy a estar alejando más de la rentabilidad objetivo, si esa rentabilidad objetiva está por encima. Pero voy a tratar de invertir la mayor cantidad que pueda en aras de minimizar el riesgo y tratando de alcanzar esa rentabilidad. Entonces, repito, por estos datos que tenemos, bueno, no sé, coloquémosle 1,2%. Qué vergüenza con ustedes. Profe, Dime. ¿me podrías decir por favor qué restricciones usaste en Solver? Claro que sí, ya lo voy a volver a hacer porque acaba de cambiar la rentabilidad libre de riesgo. Le puse 1,2. Sí, 1,2. Entonces, la celda que voy a minimizar sigue siendo el riesgo. En este caso lo tengo en la fila 30. Las celdas que voy a cambiar pues son los pesos, pero estoy incluyendo la participación del activo libre de riesgo. Las restricciones siguen siendo las mismas, que esta sumatoria sea igual a 1, que esta celda sea igual a 1 o a 100%, y que esta rentabilidad sea igual a este número. Son esas dos que tengo acá. La diferencia no está en Solver, sino en cómo formulamos acá, que la rentabilidad incluye la participación en el activo libre de riesgo y la rentabilidad del activo libre de riesgo. ¿Sí? Voy a hacerles con este de acá, por si acaso va a borrar todo. Entonces, la celda objetivo sigue siendo el riesgo. Voy a minimizarlo. Voy a cambiar estas celdas objetivo. La restricción 1, que la sumatoria sea igual a 1, y 2, que esta rentabilidad sea igual a este valor. Convertir variables sin restricciones en no negativos y resolver.
Claro, aquí casi todo se va a ir al activo libre de riesgo, por lo que sigo buscando rentabilidades que están por encima de ese activo. Ya vamos a ver cuando empiece a pasar de aquí a acá. Si la vez pasada hicieron, pues terminaron el ejercicio de Solver, eh, creo que no va a haber mayor dificultad con lo que estamos haciendo. Ahora vámonos con este. Bueno, ya no voy a borrar todo. Y en este de aquí vamos a tener bastante porcentaje, aunque ya estamos por encima de la rentabilidad. Ya la rentabilidad objetivo empieza a estar por encima de la rentabilidad del activo libre de riesgo. Y aquí que busco una rentabilidad más alta, este porcentaje va a empezar a disminuir. Muchísimo. Y si yo siguiera buscando una rentabilidad mayor, este porcentaje sigue disminuyendo. ¿Qué tanto? Depende qué tan alejado esté la rentabilidad objetivo de la rentabilidad del activo libre de riesgo. Y se puede llegar al punto en el que invierta 0% en el activo libre de riesgo, cuando definitivamente no me sirve para la rentabilidad que estoy buscando. Entonces, si la rentabilidad objetivo que yo estoy buscando está por debajo de la rentabilidad del activo libre de riesgo, que además no tiene ningún sentido, pues matemáticamente sí, pero económicamente no. ¿Por qué? Si yo ya sé que puedo invertir a X tasa sin correr ningún riesgo, no va a tener ningún sentido que yo busque asumir un riesgo por una rentabilidad menor. Pero bueno, por lo pronto, por las cifras que tenía aquí en este ejercicio, quedó así un poco, pero entonces si la rentabilidad objetiva está por debajo de esa tasa libre de riesgo,
casi todo se va a ir al activo libre de riesgo. Si la rentabilidad fuera igual, mejor dicho, a ese activo libre de riesgo, pues todo se va para el activo libre de riesgo. Ya, y normalmente lo que sucede, ya cuando empiezo a buscar rentabilidades por encima de ese activo libre de riesgo, ahí sí va a dar un porcentaje, pero cada vez menor en el activo libre de riesgo. Por ejemplo, yo les pido, adicionalmente tomarán como referencia de rentabilidad de activo libre de riesgo la tasa de los TES 0 cupón en pesos a un año del 30 de abril del 2021. Si tienen presente dónde sacar esa información o no. Voy a colocar acá histórico TES Banrep. Ahí la primera que les aparece. Me voy aquí, tasa 0 cupón pesos. Dijimos de cuándo. 30 de abril, es decir, del 2,25. Esa va a ser la tasa que van a tomar como tasa libre de riesgo para el examen. Voy a esperar unos minuticos, no sé, supongo que algunos estarán haciéndolo todavía. En cualquiera, cuéntame. Pero una pregunta, ¿en la matriz grande tú también agregaste la de libre riesgo? ¿La matriz grande te refieres a esta de los pesos o la No, covarianza? profe, en la de covarianza. No. Aquí en la de covarianza, y ojo, que eso sí se los dije, en esa matriz de covarianza van solo los activos riesgosos. El activo libre de riesgo no va. Eso implica que en el cálculo del riesgo sigue siendo exactamente igual. No estoy incluyendo la participación del activo libre de riesgo en el cálculo del riesgo. ¿Sí? ¿De dónde sale esa matriz de covarianza? Por supuesto, de las variaciones que tienen los precios de las acciones en el periodo seleccionado, agrupados pues en cada par posible, y me dan una idea de la volatilidad en cada par de activos. El activo libre de riesgo no es volátil. Es como si ustedes tomaran los precios de una acción que durante todo el periodo permaneció constante el precio. No les va a variar. Por eso no se incluye el activo libre de riesgo ahí. Y lo que solo para mostrarles ok, voy a incluir aquí la participación esto después lo pueden deshacer, ¿no? Solo para mostrarles qué pasaría. Bueno, pero ahí no puedo.
modificar por lo que no está incluido en la matriz de covarianza, pero aquí sí. Voy a pedirle a Solver que me minimice el riesgo. Entonces voy a pedirle que me minimice esa celda, cambiando incluso la participación del activo libre de riesgo. Le va a colocar que este total debe ser igual a 1 y no le va a colocar una restricción de rentabilidad y le doy a resolver. Y lo más lógico es invertir el 100% en el activo libre de riesgo y obtengo un riesgo de 0 y la rentabilidad va a ser la del activo libre de riesgo. Ahora ahí no me sirve el control Z. Voy a sacar aquí este. Listo. Ok, aquí porque medio distinto. Creo que hice males. Si ven, hice males. Ok. Ok, creo que antes lo habíamos hecho sí, permitiendo números negativos. Corríjanme si estoy equivocado. Ahora no sé en qué la embarré. Bueno, el punto era que si yo tengo en cuenta la participación del activo libre de riesgo en lo que voy a invertir para el cálculo del portafolio de mínima varianza, pues todo lo voy a invertir ahí. ¿Alguien tiene sin hacer esta modificación que me confirme si aquí habían valores negativos, porfa? No, profe, pero falta una restricción. Creo que es lo que falta en Solver, una restricción. No, estoy en el de mínima varianza. Ahí no tengo restricción de rentabilidad. Bueno, no sé por qué me cambió. Ya, bueno, sigamos pues, no sé por qué me he hecho esto en vez de esto, pero bueno.
Esto que tengo acá, pues supongan que hicieron este cálculo, duplicaron la información en otra hoja y luego hicieron este cálculo. Es lo que tenemos acá. Primero, sin el activo libre de riesgo, es decir, esto de acá. Segundo punto, con el activo libre de riesgo, es decir, esta parte de acá. Ya vamos a ver un poco lo otro, que aquí les pido en ambos casos un portafolio de mínima varianza. Para ambos casos es el mismo. Ok, ya después de ahí 5 portafolios de media varianza. Claro, ahí sí, en uno sin activo libre de riesgo, en otro, en el segundo punto, con activos libre de riesgo. Grafiquen la frontera eficiente, que recuerden que no es más que el gráfico de dispersión de riesgo y de rentabilidad para ambos casos. Ya vamos a hablar del ratio de Sharpe. Entonces aquí aparece, yo no sé si ya han visto esto ¿ustedes ya han visto electivas o no? ¿No? Aquí aparece el concepto de la curva del mercado de capitales. Este era nuestro gráfico de la frontera eficiente y acá aparece una recta tangente a esa curva que parte de la tasa libre de riesgo. Y estamos asumiendo que esta es otra posibilidad óptima de invertir. Que era lo que les decía. Incluyendo el activo libre de riesgo, yo llego a minimizar aún más el riesgo buscando la misma rentabilidad objetivo hasta cierto punto. Igual acá estamos hablando de a este riesgo logro una mayor rentabilidad. Esa recta es lo que se conoce como la CML. Y aquí vamos a hablar nuevamente del ratio de Sharpe. Me quedo al final, sí, bueno. Habíamos visto cuando no considerábamos activos libres de riesgo que el ratio de Sharpe era la rentabilidad del portafolio sobre la desviación del portafolio, ¿cierto? Es decir, lo que habíamos hecho en clases anteriores y aplicaría para este primer punto. Mediante el ratio de Sharpe seleccionen qué portafolio invierte. En ese punto 1 no estamos considerando activo libre de riesgo. Punto 2, si estamos considerando activo libre de riesgo. Entonces aquí el ratio de Sharpe con activo libre de riesgo es de esta manera. A la rentabilidad del portafolio le vamos a restar la rentabilidad del activo libre de riesgo y ahí sí dividimos entre la desviación del portafolio. Y el concepto es el mismo. Vamos a escoger el portafolio cuyo ratio de Sharpe sea más alto. Me vuelvo acá. Hasta este momento nosotros estábamos considerando cómo invertir teniendo en cuenta únicamente los activos que nosotros estamos considerando, pero no estamos teniendo en cuenta el comportamiento del mercado,
que también es importante. Y aquí esa, digamos, ecuación de esa recta de la línea del mercado de capitales va a ser de esta manera, donde la rentabilidad esperada del portafolio va a ser igual a esa tasa libre de riesgo más la desviación del portafolio multiplicado por el rendimiento esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo sobre la desviación del mercado. ¿Para qué hacemos esto? Nosotros aquí hallamos un rendimiento esperado. Perdón. Y un riesgo. Esa recta nos va a decir, para este riesgo del portafolio, según el comportamiento del mercado, cuál sería la rentabilidad que deberíamos esperar. Y nos va a decir, no sé, tenemos aquí rentabilidad del 2,25 y puede que la recta nos diga, ustedes para ese riesgo deberían tener una rentabilidad del 3%. Entonces, no es que estén mal los cálculos, sino sencillamente estamos por debajo del mercado. O podría pasar al revés, que para ese riesgo, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado, nosotros deberíamos esperar una rentabilidad del 2%. Bueno, estamos bien, estamos un poquito por encima del mercado. Primero, ejemplo. En este momento solo es reemplazar acá. Ya vamos a revisar al otro lado. Voy a dejarles ahí, no sé, 5 o 10 minutos que revisen. Suponga que el retorno esperado del mercado es 12%, la tasa libre de riesgo es 4%. La desviación estándar del mercado es 2%. Encuentre la tasa esperada de retorno para un portafolio que tiene una desviación estándar de 1%. Tienen igual las diapositivas, ya se las envié al correo. Péguenle una revisadita y ya me cuentan cuánto les dio.
¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio? Hola. ¿No les dio? Nada, nada, nada. Wow, y eso está fácil. De verdad, ¿no? Rentabilidad del mercado, dijimos 12%, tasa libre de riesgo 4%, desviación del mercado 2%. Profe, yo no sé si el mío esté bien, pero a mí me dio 20%. No sé si esté bien, la verdad. Puede que esté mal, pero no sé. Creo que no te dio bien, pero bueno, no importa, al menos lo hiciste y ya podrás evidenciar eh, en dónde está el error. Entonces la rentabilidad esperada del portafolio va a ser igual a mi tasa libre de riesgo más la desviación del portafolio por, tengo la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, todo eso sobre la desviación del mercado. Ya vi el error, fue un paréntesis. Si esto te lo agrando. Entonces, entramos a conformar el portafolio, como hicimos acá, sin tener en cuenta el mercado. Luego pasamos a tener en cuenta el mercado y evaluar, ok, para ese riesgo del portafolio, la rentabilidad que deberíamos obtener es de tanto, y pasamos a comparar, estamos bien, estamos mal. ¿De dónde sacamos el rendimiento esperado del mercado? En el caso de Colombia, del Colcap. Casi que seguro aquí también me va a dar negativo, pero bueno. Nota en el periodo que... bueno, ahorita pasamos a hablar de eso. Aquí yo les pido un periodo específico del 4 de mayo del 2020 al 30 de abril del 2021. Me aseguré antes de que tengan una rentabilidad del mercado y una buena rentabilidad. ¿Listo? Para evitar lo que vamos a experimentar ahorita. Casi que seguro tenemos una rentabilidad negativa. ¿Cómo calculo yo la rentabilidad esperada y la desviación del mercado? De la misma manera que yo calculé la rentabilidad esperada de cada una de las acciones. Se lo puedo colocar acá si quieren.
matemáticamente, esto es muy mal ejemplo para lo que hay que hacer, pero bueno. Tenemos un rendimiento esperado del menos 1,81% efectivo anual. Y la desviación, ¿cómo la calculamos? Incluso, no sé si quieren coloquemos por acá rendimiento mercado. Este es 1,81. Desviación del mercado. ¿Cómo la voy a hallar? Pues la desviación de esos retornos. Pero recuerden que esa desviación me va a dar diaria. Entonces la vamos a analizar multiplicando por la raíz de 246. No verifiqué la desviación, pero igual sé que tienen una muy buena rentabilidad del mercado en el periodo del parcial. Voy a esperar que lleguen ahí y ya continúo con lo que sigue. Es decir, que ustedes van a tener que descargar la información de 20 acciones, bueno, 20 como mínimo, ya paso a aclararles eso, y del Colcap. Para los cálculos de los pesos de los activos y todo lo que hemos hecho hasta el momento, no tengo en cuenta el Colcap, pero ya después cuando voy a hacer esto que vamos a hacer, entrar a comparar, estoy bien, estoy por debajo, estoy por encima del mercado, ahí sí tengo en cuenta el rendimiento del mercado y la desviación. ¿Listo? Lo mismo que yo calculé acá con esa fórmula es lo que voy a hacer acá para cada una de las desviaciones. Voy a hacerlo pues con estos de acá. Bueno, no, con esto. Da igual. Igual tendrán que hacerlo con ambas. Si ustedes se dan cuenta, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado, indique cuáles deberían ser los rendimientos esperados para cada uno de sus portafolios. Ahí y acá. Es decir, esto que voy a hacer, tendría que hacerlo para estos de acá y para estos de acá. Da igual para cuál lo haga en este momento, voy a hacerlo para los de arriba.
segundo, por favor. Entonces, la tasa libre de riesgo, que va a ser la misma en todos los casos, más la desviación del portafolio, ese sí va a cambiar, no lo fijo, por el rendimiento del mercado, que va a ser el mismo, menos la tasa libre de riesgo, que va a ser la misma, que va a haber una cosa absurda con ese rendimiento y con esa desviación, pero bueno, sobre esa desviación, que va a ser la misma, y listo. Repito, tengan presente que estaba persiguiendo rentabilidades negativas, tengo un comportamiento del mercado negativo. En este momento tengo varios factores que, como les dije, va a dar algo un poco absurdo, empezando porque aquí estoy obteniendo que a mayor riesgo debería buscar un menor rendimiento. ¿Por qué? Por las cifras que tenemos ahí. No les va a pasar a ustedes, pero por lo pronto con estas cifras igual nunca se cumple. Podemos decir que estamos por debajo del mercado en todos los casos. Bueno, en estos dos estamos por encima, pero siempre deberíamos obtener cierta rentabilidad y estamos obteniendo menos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, le voy a colocar acá 5%, por colocarle algo para que vean más o menos cuál va a ser el comportamiento que ustedes van a tener en su examen? Independientemente del valor, pues va a dar que a mayor riesgo del portafolio voy a esperar una mayor rentabilidad. Ok, entre comparar, estoy bien, no, el portafolio está generando menos de lo que debería generar, pero por lo pronto se los dejo así para evidenciar pues cómo es el cálculo. ¿Listo, Iván? Bueno. Prácticamente lo que hicimos la clase pasada y esta es lo que van a tener que hacer de examen final. Sí, listo. Aquí sin activo libre de riesgo, aquí con activo libre de riesgo,
Y después de que realicen eso, una presentación, ustedes deciden PowerPoint, Prezi, Canva, lo que sea, ya donde van a presentar su análisis y conclusiones. Presentación de máximo 7 minutos. Ya pasamos a hablar un poco de dónde descargar la información, todo eso. Me gustaría que, no sé, que al viernes revisen. Si llegan a tener inquietudes, con muchísimo gusto el viernes revisamos inquietudes del examen, más allá del tema del viernes. Como les digo, sí pretendo explicárselos. Si alcanza el tiempo, pues les hago evaluación. Si no, no, pues no me importa que se quede por fuera de la evaluación. Y si por algún motivo llegaran a tener muchísimas dudas, nada, tampoco tengo problema en que se nos vaya el viernes en resolver inquietudes y no explicarles el tema nuevo. ¿Por qué? ¿Qué tema queda pendiente? Algo que es el CAPM o Capital Asset Pricing Model. Depende del docente, pero por lo general se ve más a profundidad en formulación y evaluación de proyecto. Entonces, si les alcanzo a explicar, chévere, y si no, pues también quedo tranquilo porque sé que lo van a ver en formulación y evaluación de proyectos. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Profe, Dime. ¿serías tan amable de mostrarme nuevamente de qué página de internet sacas de los portafolios, por favor? Bueno, ojo que portafolios no he sacado, por ejemplo, hasta el momento solo entré aquí a la página del Banco de la República, que incluso lo pueden tomar ya. 2,25 es la tasa que les puse de tasa libre de riesgo. Ya vamos a entrar a mirar de dónde sacamos la información de las acciones. No lo he dicho. Pero bueno, si no hay preguntas, entonces ¿qué queda? Listo, nos vemos en la clase el viernes y nos volveríamos a encontrar para que ustedes me envíen tanto el Excel con la presentación y asimismo hagan la presentación y pues ya después para darles notas. Ahí sí, cuando ustedes quieran que nos veamos para el parcial. Bueno, otra cosa que les puse acá, lo pueden desarrollar en equipos de máximo 6 integrantes. Sugerencia, y se los dije, creo que se los dije la clase pasada, trabajenlo en equipos, no tanto por el nivel de dificultad, sino por la cantidad de trabajo. ¿Qué profe me puedo hacer solo o sola? Sí, pero no lo sugiero, ya es decisión de cada quien. Chévere que logren hacer equipos 5 o 6, pero si no, ya es decisión de ustedes. O bueno, si quieren no me digan de una vez, el viernes revisamos la fecha. Pero repito, la fecha es ya para que nos encontremos, me envíen los archivos, hagan la presentación, no para trabajarlo en clase, sino ya para sustentarlo. Revisen también sus fechas de parciales de las demás asignaturas, pues, y decimos la fecha el viernes a más tardar, eso sí se los digo.
se supone que aquí cerramos, ¿cierto? Sí. A más tardar el 1 de junio. ¿Por qué? No sé, ya ustedes deciden el viernes si para el martes, que a mi parecer quedaría muy encima, pero si ustedes consideran, pues bueno. O el 28, o en su defecto el 1 de junio. El 4 no, para que, pues la idea sería el 4 entregarles notas de todo, bueno, revisar reclamos, dudas, lo que sea. Eh, y pues si hiciéramos el examen el 4 quedaría muy de afán, como tanto la calificada como, no sé, el tema de revisión, si hay dudas, reclamos, lo que sea. Listo, entonces ustedes miran si 25, 28 o 1 de junio. Y ahora sí, vamos a pasar al tema de dónde sacamos la información. Profe, una cosa, Sí, Cristian. más que es un favor, ¿será que podría subir o nos podría enviar el Excel de hoy? Es que mi internet Sí, estuvo fallando mucho, la verdad, me perdí mucho. sí, claro. Eh, la clase pasada yo se los envié, ¿cierto? Sí, 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 claro. también. Listo. Gracias, profe. Sí, yo se los envío, no hay ningún problema. Repito, va a ser muy similar. Noten que aquí tenemos 20 acciones. ¿Mm? ¿Qué les pido? Y porque digo van a tener que descargar como mínimo 20 acciones, les pido 18 con rendimiento positivo y 2 con rendimiento esperado negativo. ¿Cuál es ese rendimiento esperado? Estos que calculamos acá. Eso significa que al momento de yo descargar la información de las acciones, en ese momento que estoy descargando, no voy a saber cuál es su rendimiento. Pues a menos que fuera algo muy evidente, que sea una acción que uno ve todo el tiempo para abajo, uno, mejor dicho, no tiene ni que calcular, ya sabe rendimiento esperado negativo. Pero cuando son que suben, que bajan, que suben, que bajan, a veces es por poquito, pues, que puede ser positivo o negativo. El punto es, no sé, descargué 20 acciones, calculé los rendimientos esperados, afortunadamente 18 positivos, 2 negativos, o no, descargué 20 y todos positivos. Me hace falta descargar por lo menos otros 2, que sea negativo el rendimiento esperado. O descargué 20 y 10 positivo y 10 negativo, me hace falta por lo menos descargar otros 8. Y por supuesto también la información del Colcap. Yo prefiero descargar información de la Bolsa de Valores de Colombia directamente, pues cuando es información de acciones de Colombia. ¿Por qué? Porque pues es la fuente y más confiable para dónde. Yo creo que ya lo deben saber, de cualquier tema de finanzas, de recursos humanos, de lo que sea, siempre tienen que ser muy selectivos con las fuentes de información que utilizan. Y en la medida de lo posible uno se va siempre a la fuente principal. Digo en la medida de lo posible porque a veces hay información a la que uno no tiene acceso directamente a la fuente principal y le toca ir a otras. Igual está bien, pero que se asegure uno que es confiable la información. ¿Qué desventaja tiene la bolsa de valores? Que cuando yo descargo información histórica me permite descargar máximo información de 6 meses. Yo les pedí información de 1 año. Eso significa que si se van a la bolsa de valores, por cada acción van a tener que hacer 2 descargas. A veces, por ejemplo, en su momento cuando yo tuve que descargar esta información de 2011 a 2017,
No, yo no me fui a la bolsa de valores, o sea, imagínense descargándose un montón de acciones, 8 años fue, o sea, 16 descargas por acciones, no, muy harto. Eh, o sea, como 320 descargas más o menos, más la del Colcap. Bueno, el Colcap sí me permite rangos amplios. Les voy a mostrar por si acaso, no espero que lo descarguen de ahí, pero me parece importante que conozcan. Ponen ahí en Google BBC, entran al primero, ahí en BBC, me voy aquí a acciones, información detallada, y entonces aquí me aparecen los nombres de las acciones y no sé, voy a descargar Ecopetrol. Y aquí me dice histórico desde hasta, entonces supongamos del 4 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021. Y le doy descargar, me saca el rango máximo para descargas, es de 6 meses. Entonces tendría que irme del 4 de mayo a, bueno, junio, ustedes calculan ahí 6 meses y luego los otros 6 meses por cada acción. Hasta octubre. Supongamos que decidieran irse por ahí. Le doy descargar. Les voy a mostrar el tipo de archivo que les arroja. ¿Qué nos interesa de toda esa información? Por supuesto, la fecha y el precio de cierre. No más. En este momento, no estoy diciendo que la otra información no es valiosa, por supuesto que sí, si no, no estaría. Pero en este momento, para lo que estamos haciendo, no nos interesa nada más. Esa fecha y precio de cierre, pues sería lo que tenemos aquí, fecha y precio de cierre. Únicamente me aparecen los días bursátiles y así está bien. Nota, aquí están todos los días, incluyendo los no bursátiles por el tipo de trabajo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar solo los días bursátiles. Y pues ya sería que ustedes copien, peguen, organicen su archivo de manera muy similar a esta para empezar a trabajar. Ahora, ¿qué otra página sugiero? Yo no sé si la han utilizado. Wow. Es Investing. Es investing.com. Yo no sé si alguna vez lo han utilizado. Encuentran información financiera de todo el mundo. Yo la empecé a utilizar hace poco. No puedo dar fe de que sea confiable o no. Pero sí me gustó. ¿Qué ventaja tiene? Entonces, no sé, voy a colocar aquí cualquier acción. Empiezo a colocar y bueno, por aquí está Ecopetrol S.A., acción Bogotá. Como les digo, ustedes se encuentran de todo el mundo.
Me voy acá a información histórica y yo puedo descargar todo el periodo de una sola vez. A ver, ¿qué vimos? 30 de abril del 2000. En la muestra, descargar datos. Y ya, solo va a tener que hacer una descarga por información y además ya viene lista para trabajar. Esa es otra cosa que les digo. Por ejemplo, uno encuentra también información en la página del grupo Aval, pero a veces antes de trabajar la información le toca a uno hacer arreglos. Y voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos que el precio último es 2210 y visualmente está así, 2.210,0. Resulta que a veces la información en el grupo Aval la digitan así, 2.210,0, entonces no me lo toma como número, tengo que borrarle las comas, los puntos, el último cero. Entonces pues bueno, a veces es harto trabajar con grupo Aval, con la descarga de información. Pero también me permite rangos amplios. ¿Qué desventaja tiene esta? O bueno, ya depende del manejo de Excel que tengan ustedes. No sé si vieron que aquí no es .xls o .xlsx, sino .csv. Es decir, si yo abrir ese archivo así, me lo muestra de esta manera, porque es un archivo delimitado por comas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No sé, voy a por datos, en obtener datos desde un archivo, desde el texto CSV, un momento que colapsó el Excel. Selecciono el archivo, importar. Ahí me muestra cómo va a quedar. No me voy a ir en este momento a explicación en detalle. Le voy a cargar. Y listo. Igual que necesito la fecha y el último. Esto aquí. Y pues ya que yo le pongo aquí, no sé, Ecopetrol. O la acción que sea. Y tengo todo el periodo. Igual, que descargue de todas las acciones, que organice la información. Ahora, no son las únicas fuentes. Estoy seguro que habrán más. Yo les comento pues como las que he utilizado, porque sí, porque no. Si alguien tiene otra fuente también es válido. Ahora, yo no me voy a poner a revisar en detalle, no, este sí es el precio de esa acción en esa fecha, o no, este no es. Creo que sería absurdo pues que me pusiera a hacer eso. Más allá de la asignatura, chévere que empiecen a identificar de dónde descargan información y de dónde no. Listo. No sé si tienen preguntas. Creo que no se me queda nada por hoy. No te preocupes, todo va a estar bien.
¿Listo? No, pues eso sería todo por hoy. Nada, más tarde mañana les subo la grabación, les envío el archivo. Ya tienen el documento del examen. Nos vemos el viernes y nada, como les digo, ahí vemos si clases, si dudas del examen, si hacemos clases, si les hago o no les hago quiz, depende pues cómo avance la clase. Y ya, que tengan feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, con gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.